Marcos capítulo 7. Versículo 32 al 37. Marcos capítulo 7, versículo 32 hasta el versículo 37. Dice así la palabra del Señor. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Oramos por esta palabra de nuestro Dios. Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra, Señor, para ti. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestro corazón sea tierra fértil para recibir tu palabra. Nuestra voluntad, Señor, esté dispuesta para ponerla en práctica en todo lo que tú nos demandes a través de ella. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el maestro, Señor, en esta mañana enseñándonos tu palabra. Que no sea voz humana, Señor, sino divina la que se esté escuchando, hablando a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. En estos días estaba mirando por televisión un programa, quizás algunos de ustedes lo han visto, un programa que se llama Emergencias o Emergencias Médicas, no sé cómo, Emergencias Médicas, y me llamaba la atención cuando alguien llegaba enfermo a esos lugares, a esas salas de emergencias, toda la cantidad de personas que intervenían para salvar a un enfermo, ya sea por un problema menor o mayor físico, o quizás por algún accidente que hubiera visto, pero uno podía ver en ese lugar, veía que estaba el médico, quizás el médico cirujano, el médico en jefe, el anestesista, el radiólogo, las enfermeras, inclusive en algunos casos de accidente la policía o los paramédicos que lo habían traído, toda una serie de personas que estaban interviniendo. ¿Para qué? En definitiva, para la sanidad de la persona, para la sanidad de alguien que había sido herido, lastimado, tenía un accidente o estaba sufriendo de alguna enfermedad. Al pensar y preparar este sermón, estaba pensando que en la sanidad divina a la que muchas veces recurrimos y pedimos que Dios intervenga en nuestra vida, también hay otras personas que intervienen para que seamos sanados. Quizás no son los paramédicos, ni cirujanos, ni radiólogos, ni anestesistas, pero pueden ser un vecino, pueden ser un familiar, pueden ser amigos. No sabemos quiénes pueden ser, pero sí que hay grupos de personas que nos van a estar acompañando, que deberían estar acompañando si no conocen al Señor Jesucristo, no conocen su poder, no tienen fe en Él, y su situación de vida, sea de una enfermedad física o una enfermedad espiritual, está afectando seriamente su vida. Hay dos grandes lecciones que esta palabra del Señor, breve pero profunda, nos va a traer en esta mañana, y es que en la sanidad divina, en primer lugar, interviene humanamente la fe y la confianza nuestra como cristianos en la persona y el poder del Señor Jesucristo. Amén.
en la sanidad divina para otras personas, también para nosotros. Pero cuando pensamos en otros, en quienes todavía no conocen al Señor Jesucristo y nosotros sí le conocemos, nosotros sí creemos, interviene la fe y la confianza en la persona y el poder en el Señor Jesucristo de parte nuestra, que ya le hemos conocido, que ya hemos sido visitados por su poder. Dos versículos en primer lugar dicen allí la palabra del Señor: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Es decir, aquí nos encontramos en primer lugar con Jesucristo rodeado de una multitud, una zona llamada Decápolis, que estaba formada, una región que estaba formada por 10 ciudades. Así que imaginemos que por un instante que muchos, al pasar el Señor Jesucristo por estas ciudades, se iban sumando y se iban acompañando al Señor Jesucristo, o buscaban donde Él estaba para encontrarse con Él, toda una multitud. No sabemos quiénes son estas personas que traen a este sordo y tartamudo al Señor Jesucristo, pero lo que sí nos van a enseñar estas personas es que, en primer lugar, ellos creen en el poder que tiene el Señor Jesucristo, y también creen en que Jesucristo puede sanar a esta persona que tiene dos problemas. Por un lado es sordo, de modo que no puede oír, y por el otro lado es tartamudo, ¿no? Quizás no siempre fue sordo y con los años la sordera fue afectando también su habla. Por lo tanto, no sabemos tampoco, pero sí podemos imaginarnos por lo que ocurre normalmente cuando uno intenta comunicarse con alguna persona que padece de sordera y también de tartamudez. Quizás han tenido que escribirle, quizás le han hablado por señas, han buscado algún otro método. Es evidente que esta persona no viene por sí misma a la persona a tener un encuentro con Jesucristo. Sus problemas son de sordera y de tartamudez, no de movilidad. De modo que nada le impide caminar, nada le impide llegar a tener un encuentro con el Señor Jesucristo, pero no oye, no ha escuchado el mensaje, le cuesta hablar y expresarse, de modo que tenemos que mirar a estas personas que lo traen para que tenga un encuentro con el Señor Jesucristo como personas que aman a esta otra que tiene esta dolencia física, personas que tienen fe, confianza en la persona y el poder del Señor Jesucristo para sanar. Y hay tres actitudes que ellos tienen que deberían estar también presentes en nosotros, pero que quiero resaltárselas. Es decir, son su actitud en primer lugar, segundo lugar la forma en que ellos se acercan al Señor Jesucristo, y también el método que ellos esperan que Dios use para sanar a esta persona. Tienen la actitud correcta, que es la de, en primer lugar, de amar al otro, de amar a aquel que tiene una dolencia, en este caso una dolencia física, y de hacer todo lo que pueden para acercarlo a tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, que habrá de intervenir en su vida para poder sanarlo. En segundo lugar, tiene también la forma adecuada. No vienen dándole órdenes al Señor Jesucristo, no vienen dándole órdenes a Dios como si tuvieran un derecho humano de ordenarle a Dios en la persona de Jesucristo lo que tienen que hacer, sino que, como muchos otros que encontramos el registro en la Biblia, le ruegan, y rogarle a Dios que intervenga en la vida no es una falta de fe, es una forma correcta de acercarnos a Dios y de saber que Dios es Dios y nosotros somos personas caídas,
quizás salvadas por su poder y por su salvación, pero no dejamos de ser personas. Él es solamente Dios, Él es el único que es soberano. Y rogarle a Él que intervenga en la vida de este ser querido, de este quizás un amigo, tal vez un vecino, es la forma correcta de acercarse al Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, los gestos que ellos tienen o la actitud es la de pedirle a Jesucristo que imponga sus manos sobre él, que haga una imposición de manos para que esta persona querida por ellos sea sanada. No podemos culparles de pensar o pedirle que haga una determinada cosa para que su amigo, su vecino, su pariente, su ser amado sea sanado, como es el de imponer las manos encima de él. Es lo que ellos han visto. Es lo que ellos han visto una y otra vez que el Señor Jesucristo hizo, y piensan que quizás esa es la manera en que una persona es sanada, imponiendo las manos sobre él. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 vemos allí en el versículo 40 la sanidad de un leproso. Vino a él un leproso, capítulo 1 versículo 40, rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendiendo la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él, que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Por lo tanto, vemos que, como en tantas ocasiones, Jesús impuso sus manos para que la persona fuera sanada, y la sanidad vino en forma instantánea sobre ellos. No le podemos culpar de pedirles que ellos pidan a Jesucristo que imponga sus manos. No le están dando órdenes, solo están pidiendo algo que siempre, hasta ese momento, evidentemente ellos han visto que Jesucristo hace, y las personas son sanadas. Tres actitudes o acciones que estas personas han tenido para un ser querido, un amigo, un familiar, quizás cercano, el esposo, los hijos o la esposa, que necesitan que Jesucristo intervenga en su vida porque tienen un problema físico o un problema espiritual, un problema de adicción o cualquier otro tipo de dolencia que esté afectando su vida y su familia. Estas personas nos enseñan a nosotros que también nosotros debemos tener estos mismos gestos, estas mismas actitudes que ellos han tenido buscando la sanidad de Jesucristo sobre la vida de las personas. También nosotros tenemos que venir delante de Dios trayendo a esa persona, trayéndola, haciendo lo posible y lo imposible para que esa persona venga al templo, tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo y sea sanada, sea limpia, sea restaurada. No sabemos cuánto ellos han orado, cuántas cosas han hecho, cuántas veces le han rogado, las formas que han utilizado para poder traerlo. Pero lo importante es que lo trajeron. La actitud que tuvieron de transformar ese amor por la persona, no solamente en palabras, sino también en una actitud, en un gesto de traerlo al encuentro personal con el Señor Jesucristo. También nosotros tenemos que tener esta misma actitud que tuvieron ellos, esta forma de acercarnos a Dios. Si usted mira toda la Escritura, va y mira las oraciones de los que se han dirigido a Dios, va a ver que son muy distintas a las que en estos tiempos, o ya hace unos años, para ser más justos, encontramos. Estas oraciones de declaramos
cosa va a suceder, como si nosotros fuéramos Dios. O que le ordenamos a Dios que haga tal o cual cosa, pero de una manera que no tiene que ver con la fe, sino que tiene que ver con darle órdenes a Dios. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que estas personas han rogado. Quizás se postraron delante del Señor. Pero lo importante es la forma. Rogar a Dios que intervenga sobre la vida de las personas con necesidades físicas y espirituales no es falta de fe. Es la forma correcta que uno tiene que tener. Y quizás en un tercer lugar también, hoy no está Jesucristo presente para pedirle que imponga sus manos, pero sí podemos pedirle a Dios, sabiendo por la Escritura y también por nuestra propia experiencia, que Dios responde a las oraciones de sus hijos y con fe acercarnos a Dios de la manera correcta, rogándole a Él que intervenga y que sane, que bendiga la vida de esa persona a la cual nosotros estamos acercándole. Sea un pariente, un amigo, un vecino, un compañero de estudios, la persona que sea, un familiar. Nosotros debemos procurar traer esa persona a un encuentro con Jesucristo, sabiendo que Jesucristo tiene poder para sanar. Y ese poder no se ha limitado al primer siglo, sigue estando vigente hoy, como lo era en aquel tiempo. Debemos rogarle, porque esa es la manera correcta también de pedirle, y no es ninguna falta de fe. Y debemos pedirle que intervenga, que visite, que mire, que recuerde, que tenga presente esa persona a la cual traemos, para que esa persona sea sanada. Nosotros no conocemos los tiempos, pero sí conocemos a Dios y sabemos que Dios interviene, que Dios tiene poder, que Jesucristo escucha las oraciones de sus hijos. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender en esta mañana de este primer punto, el cual estas personas de la multitud nos enseñan también a nosotros a tener la actitud correcta, amor pero puesto en acción, rogar, la forma correcta de orar y de pedir a Dios, no dando órdenes, sino rogando. Y en tercer lugar, pidiendo que haya una intervención. No vendrá Jesucristo hoy a poner sus manos sobre nadie, pero sí puede intervenir. Y nosotros tenemos que confiar en la persona del Señor Jesucristo y tener fe en que Él habrá de intervenir en esa persona. Hace muchos años, en otra iglesia, yo recuerdo la vida de una joven china que algunos conocieron. Ella provenía del budismo y había estado internada en un templo budista aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un templo donde se hacían pactos, y los pactos espiritualmente eran pactos satánicos. Ella había pactado hacer determinada serie de cosas. Pero bueno, había personas de la comunidad china, como dos jóvenes, una recuerdo que era contador público y la otra era estudiante de medicina. Las dos tenían un gran amor por ella. No sabemos cuánto tiempo, no recuerdo cuánto tiempo oraron por ella y lo que les costó, en primer lugar, convencerla. Cuando yo visité la casa de esta joven en el barrio chino, sus padres tenían en la azotea de su vivienda, tenían una habitación
parecida a la que tenemos aquí detrás, donde tenían un altar con 5 dioses, entre comillas, a los cuales le rendían culto. Las imágenes eran de cerámica, lo que nosotros decimos cerámica, pero de tamaño natural, para que usted se haga una idea. Eran de mi estatura cada una de las imágenes. Y cuando uno entró en la sala esa, uno podía sentir la presencia demoníaca que había allí dentro. Cuando la trajeron a la iglesia, la misma noche que la trajeron, ella quiso tirarse del tren en la estación de Liniers. La tuvieron que sostener entre varios. Comenzamos nuestra tarea con el anciano de la iglesia que estaba en aquel momento con una traductora. Finalmente yo dije, el mundo espiritual nos va a entender perfectamente, no hace falta, dejemos de lado la traducción. Y fueron semanas y algunos meses hasta que finalmente ella quedó libre. Veíamos el poder espiritual maligno que intentaba asesinarla, matarla, porque intentaba estrangularse a sí mismo. Allí mismo en la oficina del pastor, con sus 2 manos. Costó que 3 o 4 personas que nos asistieron en ese momento para poder quitarle las cosas que tenía colgadas tanto en su cuerpo como en sus manos. Pero lo que quiero rescatar con esto, que no solamente decir que finalmente el poder y la presencia del Señor Jesucristo fue más fuerte, obviamente, y más poderosa que todo eso que estaba allí. Lo que quiero rescatar es la actitud, la forma y la fe de estas 2 personas que creyeron en el Señor Jesucristo, que confiaron en el Señor Jesucristo. Proveniendo de un trasfondo budista, ellas creyeron que Jesucristo tenía poder para sanar espiritualmente a esta su amiga. Y así fue, porque finalmente, y todos lo sabemos, el poder de Dios fue mucho más fuerte que cualquier poder sobrenatural, y ella quedó libre. Para la gloria de Dios. Y esta debe ser también nuestra actitud. Confiar siempre en el poder y la presencia de la persona y el Señor Jesucristo. Y de que Él puede intervenir sobre la vida de nuestros seres queridos, amigos, familiares que tienen dolencias físicas o dolencias espirituales. Él puede hacerlo, pero nosotros también tenemos una cosa que hacer, y es traerlo a que tenga un encuentro con el Señor Jesucristo. En segundo lugar, la sanidad divina, enseñada como es en este pasaje, nos muestra que Dios es sabio y también Dios es soberano. La sanidad divina interviene la sabiduría de Dios y la soberanía también de Dios. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 33. Ellos le han pedido que Él ponga sus manos encima, sin embargo Jesús no les contesta ni tampoco impone sus manos. Dice la palabra del Señor allí, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, Éfata, es decirse, abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Lo que va a enseñar el Señor Jesucristo aquí es que en este proceso de sanar a una persona, en este acto también de sanar a una persona, interviene en su sabiduría, interviene en su soberanía. Las personas que le trajeron al sordo y tartamudo, de alguna manera le
tenían que utilizar determinado método para sanarlo, como era el de imponer sus manos. Pero el Señor Jesucristo sabe en su sabiduría cuál es el mejor método que la persona necesita. Y en este caso no era imponer las manos y sanarlo. Y en su soberanía divina, el Señor Jesucristo sabe cómo va a aplicar su poder sobre la persona para que sea sanada. Quiero repetir esto porque es muy importante. En su sabiduría, Dios sabe cuál es el mejor método que necesita para sanarnos. ¿Me entiende? Para sanarnos físicamente o sanarnos espiritualmente. Y en su soberanía sabe en qué momento y cuándo aplicar absolutamente ese poder. El Señor Jesucristo lo toma y lo saca aparte de la gente. Ellos pensaban, bueno, estamos aquí rodeados de una multitud, Él va a imponer sus manos, la persona va a ser sanada, la multitud maravillada va a dar gloria a Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo agarró a esa persona y se la llevó. En primer lugar, dice, le tomó aparte y se lo llevó. Segundo, metió los dedos en las orejas de él, después escupió y después con esa, entendiendo que no nos dice dónde escupió, ¿no? Quizás escupió sobre su mano, sobre sus dedos. Le hizo sacar la lengua y le... Imagino el gesto de los que están al lado diciendo, ¡qué asco! Si con solo imponer las manos suficiente. O con decir una palabra suficiente. Porque tiene que escupirlo. Porque tiene que poner esa escupida en su lengua, en su boca. No nos gusta este método, ¿no? ¿Qué si esto fuera así hoy? Si cuando uno le dice, pase, venga que vamos a estar orando. Yo no voy a hacer eso. ¿Por qué no? Para sanarse. Me quedo sin congregación, sí. Pero yo no voy a hacer eso, pero quizás los métodos que Dios use, esto es lo que nos está enseñando, no son los que nosotros esperamos. Y a veces los métodos no nos gustan, sin embargo aquí hay aceptación de esta persona, del método de Jesús, porque después levantando los ojos al cielo, él gimió y le dijo la palabra éfata, que significa sé abierto, y al momento fueron abiertos sus oídos, se desató de su ligadura y su lengua, y hablaba bien. No fue la imposición de manos, sino que primero lo hizo pasar por algo que quizás no nos agrada, no nos gusta, es asqueroso para muchos, pero qué hermoso que si Jesucristo lo hace por algo es. Y después, solo después, Él va a decir estas palabras y el enfermo va a ser en este momento sanado. La gran enseñanza que nos deja esta palabra del Señor aquí es que, en este pasaje, es que la sanidad divina que tenemos de parte del Señor no siempre viene a nosotros en el mismo método o de la misma manera. Segunda de Reyes, en el capítulo 5, allí la sanidad del general sirio Naamán nos enseña esto. Dice la palabra del Señor, vino Naamán con sus caballos. Naamán es un general sirio, está leproso. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero Naamán tiene otro método. Y Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, bueno, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, río de Damasco,
mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Es otro método. Humanamente pensamos que Dios tiene que intervenir en nuestra vida de determinada manera. Sin embargo, Dios tiene su propio método. En su sabiduría, Él sabe qué es lo que mejor necesitamos nosotros para nuestra sanidad. Y en su poder, en su soberanía, Él va a aplicarla de la manera apropiada, en el momento apropiado. Marcos capítulo 2, allí hay otras personas, tienen la actitud correcta, ellos aman a su amigo, a su pariente que está paralítico. Tenemos aquí los 4 amigos que traen a un paralítico para que el Señor Jesucristo les sane. Capítulo 2 del Evangelio de Marcos, versículo 4. Y como no podían acercarse, versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de la casa. Haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico, y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mas los amigos podrían pensar: nosotros lo trajimos para que sane su parálisis. Pero tú lo primero que haces es decirle que sus pecados son perdonados. Después lo va a sanar. Pero empieza su método de sanidad divina, empieza con el perdón del pecado. Lo cual nos enseña una vez más que en la sabiduría, en la sanidad divina interviene la sabiduría y la soberanía de Dios, que sabe mejor que cualquiera de nosotros cuál es el método que necesitamos para sanarnos. Y sabe muy bien Él en qué momento aplicar ese poder. Juan capítulo 5, por favor. Evangelio de Juan capítulo 5, otro que está enfermo. Juan capítulo 5, verso 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía, escúcheme bien, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. 2 cosas hace primero el Señor. ¿Cuál es el sentido de preguntarle a alguien que está paralítico hace 38 años si quiere ser sano? Imagínense que usted va con un problema al hospital y el médico le dice: ¿usted quiere ser sanado? Pues si me está tomando el pelo, me está bromeando. Vengo hasta aquí y usted me pregunta si quiero ser sano. Jesús no hace una sanidad inmediata, sino simplemente hace una pregunta, y tiene sus razones que van directamente al corazón de esta persona paralítica. Jesús sabe por qué pregunta lo que pregunta, y el paralítico también sabe por qué le está preguntando. Por el otro lado, el Señor Jesucristo tampoco ni le impone las manos, ni hace una oración. Simplemente le dice: agarra tu cama y andate.
exige de él algo que no tiene. Pero luego va a decirle también en su sanidad algo mucho más, que muchas veces en las predicaciones sobre este texto se pasa de lado. Versículo 14, por favor. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cómo peca alguien en 38 años inválido? ¿De qué manera? De pensamiento, de sentimientos. Sin embargo, aquí alguien que lleva 38 años enfermo, paralítico, tirado en un camastro, pero Jesús tiene para él una palabra. Por eso Jesús preguntó primero, ¿vos querés ser sano? Porque lo que tenés, ¿sabés de dónde viene? Viene del pecado. Los métodos de sanidad divina tienen esto. La sabiduría divina que sabe cuál es el mejor método que nosotros necesitamos. Y también la soberanía divina, la soberanía de Dios que va a aplicar su poder en determinado momento y de la manera que Él mismo lo considere. En este último punto que estamos exponiendo, vemos de qué manera la sanidad divina tiene que ver con esta sabiduría y con este poder, esta soberanía de Dios sobre nuestra vida y también sobre nuestras necesidades, nuestras enfermedades físicas y nuestras enfermedades también espirituales. Hace muchos años yo tomé un taxi en la ciudad de Buenos Aires y creo alguna vez he contado esto, alguien que el taxista vi que me miraba por el espejo y yo también, él me miraba a mí, yo lo miraba a él y no quería que hubiera malos entendidos. Y por ahí me dijo, usted es el pastor Cámara. Sí, ya me quedé más tranquilo. Sí, yo soy el pastor Cámara. Me dice, ¿usted estuvo en la iglesia tal fecha? Sí. Dice, yo estuve ese día en el culto. No era nuestra congregación, era otra. Dice, yo llegué ese día por primera vez a la iglesia porque alguien me había llevado. Yo era alcohólico y estaba destruyendo a mi familia. Y recuerdo su oración final de invitar a las personas a entregarse a Jesucristo porque Él tenía poder para sanar y cambiar nuestras vidas. Y lo que quiero decirles es que desde aquel día yo nunca más volví a tomar. No hubo un llamado frente, no hubo imposiciones de manos, solamente una exhortación de amor a cada uno de los que estaba ese día allí. Y en medio de una iglesia grande, allí la soberanía, la sabiduría de Dios descendiendo sobre alguien con un gran problema de alcoholismo, pero también muy amado por quienes lo llevaron ese día. Esto es lo que Dios nos enseña también a nosotros. Que en la sanidad divina hay algo que nosotros tenemos que hacer y que Dios también va a hacer. Pero necesitamos tener fe en la persona del Señor Jesucristo y también necesitamos